él no, pues yo no fui elegido en los hechos reales, ¿no?, para ser presidente de la República. Pero a la hora de la pensión, ahí sí. Llamativo, por decirlo menos. Carlos Rivera nos atiende a esta hora. Él es abogado del IDL y abogado de la familia de Inti Sotelo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto de saludarte y conversar contigo. Bueno, vamos a ir ahora sí con mayor detalle, a diferencia de nuestra invitada anterior, a lo que concluye la fiscal de la Nación respecto a las responsabilidades de Merino de Lama, de Antero Flores Arauz y de Gastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado. En el caso de Inti Sotelo, la Fiscalía señala que las causas de su muerte fueron por un perdigón de plomo disparado a su cuerpo con una escopeta utilizada por diferentes unidades policiales desplegadas en las manifestaciones de noviembre del 2020. ¿Cómo harías tú la hilación de la participación, la ejecución de lo que montó la policía con Flores Arauz, con Rodríguez y con Merino? A ver, creo que 10 meses después de los hechos, el panorama está mucho más claro, ¿no? La Fiscalía se ha encargado de conseguir no solamente declaraciones de efectivos policiales, sino documentos como por ejemplo los planes de operaciones que hizo la 7ª Región Policial para los eventos que se van produciendo desde el día 10, 11, 12, 13, 14 de noviembre. Por lo tanto, no hay un solo acontecimiento, sino varios. Claro. Y hay una intervención no solamente de policías que están cruzando la avenida Bancay, sino que hay decisiones superiores del comando policial, que es justamente la razón por la cual se dispone la materialización de planes de operaciones. Y por lo menos hay 2 planes de operación, para las marchas del 12, para las marchas del día 14. Por lo tanto, la existencia de esos documentos te da cuenta de órdenes superiores que se desarrollaron sobre la base de acontecimientos políticos de público conocimiento, sí, que involucraron a decenas de miles de personas. Este hecho, Jaime, es particularmente importante, más aún en el contexto en el que se desarrolla. No son marchas aisladas, sino son marchas que tienen como punto de origen un evento político ocurrido la noche del día lunes, creo que 9 de noviembre del año pasado, ¿no es cierto? Sí. Tras la vacancia del presidente Vizcarra. Ese es el punto de desenlace. Por lo tanto, las autoridades políticas no podrían alegar de que desconocían el rol que cumplió la policía. Claro. Exactamente. Y eso es lo que, entiendo, lleva a la Fiscalía de la Nación, ya sobre la base de una múltiple evidencia que se ha estado siendo recopilada en los últimos 10 meses, a considerar de que el señor Merino, el señor Antero Flores y el señor Rodríguez Limo, que hacía las veces de ministro del Interior, no solamente tuvieron conocimiento, como tú y yo, que tuvimos conocimiento de lo que ocurría, sino que ellos tuvieron una posición de poder, ¿no es cierto? Sí. Al estar ejerciendo de la forma que fuese, Jaime, pero estuvieron ejerciendo la presidencia de la República, sí, la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior. La Fiscalía dice que ellos, con la autoridad y el poder que tenían, ellos no solamente tuvieron conocimiento, sino que además, es cierto, no les está imputando a ellos haber disparado los perdigones de plomo o las canicas de vidrio, sin duda alguna. Pero dice la Fiscalía muy claramente que ellos pudieron tomar medidas desde la posición de poder que tenían para evitar los resultados fatídicos que se desarrollaron desde el día 9, 10 en adelante. Es verdad, aquí señala los denunciados Merino de Lama, Flores Arauz, Rodríguez Limo, tuvieron conocimiento que sus funciones le permitían tener dominio sobre el actuar de sus subordinados y controlarlas para evitar un resultado lesivo a los bienes jurídicos, vida e integridad física de la ciudadanía. Sin embargo, pese a tener capacidad material para ejercerlas, no lo realizaron. Fuerte, esto lo dice la fiscal de la Nación. ¿Qué responsabilidad penal recaería con esta afirmación, que es muy sólida? Bueno, hay que considerar de que la Fiscalía les está imputando por lo menos 3 delitos. El delito de homicidio, en lo que corresponde a Inti Sotelo y Bryan Pintado,
y el delito de lesiones graves y lesiones leves. Ahí hay una lista, en la otra investigación que lleva a cabo la fiscal Yosia Aburto, hay una lista de 80 agraviados, debidamente identificados y debidamente acreditados en el curso de la investigación. Por lo tanto, los hechos son graves, ¿no? No se trata acá de un evento. Se trata de un evento en el que, por ejemplo, el día 11 y 12 se desarrollaron operaciones policiales absolutamente agresivas y ya con un uso desproporcionado de la fuerza. Eso creo que asume la Fiscalía y dice, estos hechos que fueron cuestionados públicamente pudieron ser corregidos, pero ese nivel de corrección que les daba la autoridad política que tenían no ocurrió. Recordemos, Jaime, que la mañana del viernes 13 de noviembre, el señor Antero Flores y el ministro del Interior se van al local de la Séptima Región a felicitar a los policías, a pesar de que ya había múltiples denuncias de periodistas, sí, de manifestantes, de que el uso de la fuerza, de las armas de fuego y de las bombas lacrimógenas había sido simplemente nunca antes visto. Eso no se corrige, al contrario, se acentúa y se agrava la tarde y la noche del día 14 de noviembre, que es el momento en el que tanto Inti como Brian sí, son muertos, exactamente. Ahora, esto es muy importante porque la policía tiene toda la operatividad para contener manifestaciones en base a un plan. El ministro del Interior, los responsables políticos, los que detentan el poder en el Ejecutivo, que es de quien depende la policía, no actúan por la libre. Entonces, allí también la investigación debiera conducirse a establecer quién dio la orden de actuar como se actuó, con las consecuencias nefastas de 80 personas heridas y 2 jóvenes muertos. Sin duda, sin duda. Ahí hay una suerte de división del trabajo, ¿no?, en cuanto al Ministerio Público. El Ministerio Público, en la denuncia que el día de hoy ha presentado ante el Congreso, lo que está considerando es la responsabilidad legal, penal específicamente, de los que en ese momento eran los altos funcionarios de la República: Merino, Antero Flores y Rodríguez Limo. Pero hay otro paquete de investigados, y ahora ya seguramente dentro de pocos días imputados, que van desde el director general de la policía, el comandante general o el jefe de la Séptima Región, hacia los jefes policiales que estuvieron a cargo de la ejecución del plan. El coronel Tenorio, el coronel Villafuerte. Ya, esas personas no solamente tuvieron en sus manos el documento, me refiero a los planes de operaciones, sino que esas personas recibieron órdenes superiores de manera personal, directa, y de eso se da cuenta en el curso de la investigación. Por eso es que es un hecho sobresaliente en la investigación la presencia del general Callas, jefe de la Séptima Región, en el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola. El jefe de la región está en el lugar de la operación y seguramente no está de turista, sino él está impartiendo órdenes. Él está garantizando que la operación sea exitosa en los términos que ya había sido definida y en los términos de cumplir un objetivo que era reprimir de una manera violenta a los manifestantes para impedir que ellos pasen al local del Congreso de la República, que finalmente era el objetivo central de la operación en ese momento. Claro. Por lo tanto, es imposible ya en estas circunstancias, Jaime, que los jefes policiales y que las anteriores autoridades políticas vayan a decir que las responsabilidades solamente deben recaer en quien disparó el perdigón de plomo. No, pues. O el que disparó la bomba ¿Quién dio la orden? Que disparó. ¿Quién dio la orden? Exactamente. ¿No? Por un hecho también importante, Jaime, que está mucho más claro en la otra investigación, la de los policías, porque se dice, oye, mira, capaz te puedo admitir que uno se ha herido, pero no solamente Inti y Brian son heridos en partes sensibles del cuerpo, en el tercio superior del cuerpo humano, sino que además la mayoría de heridos tienen sus heridas en la misma parte del cuerpo. O sea, eso no puede ser resultado de una casualidad. Eso es una estrategia, es una orden.
Exactamente. Eso desde el punto de vista de una investigación criminal fue una disposición verbal, como suele ocurrir lamentablemente en este tipo de casos, que los policías la cumplieron, ¿no es cierto? Y la cumplieron en términos múltiples, porque hay muchas personas que sufrieron el mismo tipo de heridas, ¿no? Ahora, ¿cuál cuál esquema sería el proceso? ¿Cuánto tiempo tardaría? Porque ahí está en el medio el Congreso de la República, es una acusación constitucional. Sí. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Carlos? Mira, a ver, como que hay dos tiempos diferentes, ¿no? En cuanto a la investigación que tiene Yovsi Aburto, la fiscal de Derechos Humanos, respecto de Lam, Callas y el resto de policías, va a ser un proceso penal común. Seguramente en 1 año y medio, 2 años, podríamos tener una sentencia. Pero el caso de Rodríguez, de Antero Flores y Merino, yo creo que va a tener un timing más político, ¿no? En realidad, yo te digo, creo que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ha cumplido de una manera oportuna, ¿no es cierto?, en presentar la acusación constitucional. Pero, digamos, nada garantiza de que el Congreso de la República, y sobre todo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde va a llegar este documento, determine una prioridad del caso, que creo que es lo que correspondería, ¿no es cierto? No, claro. Ojalá que no nos digan, oye, que espere la lista de casos de las decenas de acusaciones constitucionales para recién ver el caso de Merino. Más aún si es que los correligionarios de Merino tienen representación política en el Congreso. La presidenta del Congreso, de alguna manera, fue una de las personas que justificó el golpe de Estado de Merino. Digamos, creo que ahí los tiempos de en qué momento se elige al congresista que va a hacer el informe sobre la acusación constitucional, qué tipo de prioridad, mira, yo creo que eso va a ser una decisión política. Ojalá que impere la sensatez y no la narrativa de que lo del 14 de noviembre fue una reacción de un grupo de vándalos y no una recuperación de la democracia, ¿no? Que se quiso además validar en la página web del Congreso, y la presidenta del Congreso ha ofrecido una investigación y sobre todo responsables. Quería aprovechar tu presencia, Carlos, para una pregunta sobre el expresidente Fujimori. Está internado, ha sido una cosa intempestiva, imprevista, pero su hija, la señora Keiko Fujimori, ha pedido que no sea llevado a un penal común. Justo hay no solamente el plan del Ministerio de Justicia de estudiar esta situación y eventualmente conducirlo a una prisión común, sino también de pedirle a Chile, procesar con Chile, el cuadernillo de extradición para aumentar algunos delitos. Concretamente, ¿crees que Fujimori debe quedarse en la DIROES, dependiendo también de cómo vaya su salud? ¿Debe ser conducido a una prisión común? Y si este cuadernillo de extradición ampliado, digamos, ya es como innecesario, ¿o crees que no? A ver, creo que son 3 cosas muy puntuales, ¿no? Comienzo con el tema de la extradición. En realidad son casos que hace varios años están esperando una decisión del Ejecutivo. No son procesos que se hayan abierto recientemente. Son casos que hace varios años están en el sistema de justicia, pero que recién han encontrado una voluntad política en el Ejecutivo de admitir los procesos de extradición y presentarlos a la justicia chilena. Será Chile la que determine si son procedentes o no. A mí me da la impresión que es altamente probable. A ver, creo que hemos perdido... Estamos perdiendo el audio. Un segundo, nos está respondiendo Carlos Rivera, abogado penalista, sobre el caso Fujimori. Vamos a conectarlo para que termine esta última respuesta que nos estaba ofreciendo. Carlos, ahora sí te escuchamos, adelante. Sí, te decía, lo segundo es el tema de la salud de Fujimori, ¿no? Mira, a mí me parece que como toda persona tiene derecho, incluyendo él que está recluido cumpliendo una condena, a ser atendido de la manera oportuna, diligente y con los medios más eficaces para su salud. Claro. Me parece que eso en el caso de Fujimori siempre se ha respetado, tanto por parte del INPE como por parte de la propia familia. Y lo tercero, muy concreto,
si Fujimori debe o no permanecer en un penal común. Yo creo que sí. O sea, Barbadillo es un penal común. Lamentablemente es un penal en el que solamente Fujimori está preso. No es cierto que Barbadillo haya sido creado como el penal para los expresidentes. Eso no existe. Eso no existe. Por lo tanto, si el INPE en este momento decide que las condiciones de tratamiento penitenciario que Alberto Fujimori debe seguir cumpliendo durante algunos años más por la condena de Barros Altos y La Cantuta, se pueden ejecutar en un establecimiento penal común, no sé si Ancón 1 u otro penal, claro. Esa decisión a mí me parece estrictamente ajustada a ley y a las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Penitenciario, porque me parece que una cosa es el cumplimiento de la condena y otra cosa es el tema del resguardo y el protección de su derecho a la salud, que desde todo punto de vista el Estado peruano ha cumplido de una manera bastante meticulosa en los últimos años. Sí, pues es verdad. Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, abogado del IDL con nosotros. Gracias, Carlos. Buenas noches. Hasta la próxima. Ha sido un gusto. Muy bien, vamos a hacer la pausa y como les ofrecimos al comenzar este programa, vamos a tratar de entender el horizonte de la así llamada segunda reforma agraria lanzada ayer por el gobierno del presidente Pedro Castillo. Conversaremos con la exministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, porque nada está dicho.